dedicaron a traducir el Antiguo Testamento. De esa traducción surgen otras traducciones. ¿Sí? Se traduce el idioma de los sirios al idioma latino, la Vulgata latina, entre otros. De esas copias antiguas juntamos como 13.000 copias. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también del aporte importante de los rollos de los muertos? El hallazgo de 1947, hace pocos años atrás, nos aportaba 1000 años de confiabilidad. ¿Sí? El último escrito que nosotros teníamos de los libros del Antiguo Testamento era del año 900 después de Cristo. Esa era la copia más cercana, pero con el hallazgo encontramos a escritos del año 1000, del año 100 antes de Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos dibujado? La semana pasada estábamos hablando acerca del canon, y habíamos aprendido esta palabra nueva, canon. ¿Qué significaba? Cana, vara de medir, era un instrumento de medición. Como hoy tomamos otros instrumentos de medición, bueno, ese instrumento medía los requisitos que tenían que tener los libros para ser considerados sagrados. Había otros sinónimos que aprendimos: palabra de Dios, escritura, ¿sí? Libros canónicos, libros sagrados. Tenían que cumplir una serie de requisitos, tenían que ser avalada por hombres de Dios, reconocida por el pueblo de Dios, utilizada, a veces tenía que transformar vidas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la tradición judía decía que Esdras fue quien se encargó, en conjunto del Sanedrín judío antiguo, de recopilar y decir: estos son los libros, y el resto es literatura buena, es religiosa, pero no es sagrada, no es canónica, porque no cumple con esa vara? ¿Se acuerdan? Bien. Habíamos dicho que el Nuevo Testamento fue más fácil porque era a través del control de los apóstoles. ¿Sí? En Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que ellos tenían que cimentar en los apóstoles. Ese era el fundamento de los apóstoles. Bueno, necesitaban la aprobación, la certificación o ser escrita por un apóstol. En el Nuevo Testamento casi todos los libros fueron escritos por un apóstol, a excepción del libro de Lucas, que lo escribió un médico, Lucas, el libro de los Hechos por la misma persona, el Evangelio de Marcos. Tanto Lucas como Hechos lo escribió Marcos, seguramente de boca de la mamá de Jesús, María, así dice la tradición judía. El libro de Marcos fue escrito por Marcos, muchos dicen, por los dichos de Pedro. Entonces, si no era escrito por un apóstol, era por la autoridad y bajo la autoridad de este apóstol. ¿Sí? Y hasta aquí no habíamos tenido duda, habíamos avanzado y nos habíamos metido la clase pasada en lo que eran las evidencias. Ahí habíamos quedado. Evidencias internas. ¿Qué eran las evidencias internas? Nosotros mirábamos la Biblia desde adentro y este libro, escrito desde adentro, nos asegura ser palabra de Dios. Y habíamos visto varios motivos, vamos a repasar algunos. Primero, el Antiguo Testamento lo testifica por sí mismo. Más de 2000 veces aparece esta afirmación en el Antiguo Testamento. 2000 veces. Así ha dicho Dios a este pueblo: vino a mí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová por medio del profeta tal. Más de 2000 veces afirma ser palabra de Dios. ¿Sí? Pero no solamente eso. Una parte del Antiguo Testamento da testimonio de otra parte del Antiguo Testamento. Habíamos visto el ejemplo de Reyes con el libro de Josué. ¿Sí? Una parte certifica que la otra parte de la Biblia es palabra de Dios. Habíamos visto otro ejemplo, ¿se acuerdan? El libro de Daniel con el profeta Jeremías. Jeremías profetiza al pueblo que por 70 años va a estar cautivo. Luego Daniel es tomado cautivo por tener un muchacho, pero pasan los 70 años, él está ahí en el palacio, en la corte, y estudia la profecía del profeta Jeremías y certifica a Daniel que una parte del Antiguo Testamento, otra parte del Antiguo Testamento, dice ser que es palabra de Dios. ¿Entienden hasta acá? Bien. El testimonio de Cristo. ¿No? Hemos visto que Cristo dijo que era necesario que se cumpla de él todo lo que está escrito. ¿Se acuerdan que habíamos dividido en tres? En la ley, en los salmos y en los profetas. ¿Se acuerdan eso? ¿Qué significaba para los judíos la ley, salmos y profetas? ¿Se acuerdan?
El Antiguo Testamento. El versículo. Bien. Lucas 24:44. Bien. La ley, los profetas y los salmos. Esa era la división judía de nuestro Antiguo Testamento. Ellos los dividían en 22 libros, que son nuestros 39 libros. ¿Por qué? Porque Primera y Segunda Samuel son un libro para ellos, Primera y Segunda Reyes son un libro, Primera y Segunda Crónicas es un libro solo, Esdras y Nehemías son un solo libro. Entonces, cuando recopilan sus 22 libros, son nuestros 39 libros. ¿Alguien tiene una duda con esto? Fácil, ¿no? Y Cristo aseguró que era necesario que todo lo que estaba escrito ahí, ustedes recuerden que para el judío esa era su ley, el Antiguo Testamento. Dijo Cristo que era necesario que se cumpla de él todo lo que está escrito allí. Al fin, si hubiera tenido un error, él lo hubiera dicho. Por eso, no solamente los dichos de Cristo, sino los silencios. Ustedes recuerden que Cristo se peleaba con los fariseos, él los acusaba de su hipocresía, de sus conductas, pero no del libro que ellos utilizaban. El Señor jamás cuestionó el libro de la ley que ellos tenían. ¿Sí? Habíamos visto el uso de los apóstoles. Fue necesario por los apóstoles, en ellos se cumplieron varias profecías. Entonces vamos a ver un Pedro que dice que se tenía que cumplir la profecía de Joel, donde iban a haber repartidas lenguas. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Después de 50 días que Jesús estuvo con ellos. Y fue así que los discípulos usaban el Antiguo Testamento para predicar. En el primer mensaje de Pedro, que es al pueblo judío, se convierte en 3.000. ¿Qué utilizó? Un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Ah? Referencias claves. Habíamos visto y habíamos quedado muchas de ellas. Primera de Pedro, habíamos visto Primera de Pedro 1, 10 al 12. ¿Sí? Habíamos visto Juan capítulo 10, 34, que decía que la ley, la escritura no puede ser quebrantada. Cristo cita un salmo que se llama vuestra ley. ¿Sí? Ustedes imagínense esto. Cuando Cristo habla de esto, cita un salmo. Está hablando con los fariseos, dice la escritura. Acuérdense que yo le expliqué, ¿no es cierto? ¿Qué significaba el término escritura? Sagrada. Escritura solamente se refiere a los libros sagrados. No se puede referir Cristo a escritura religiosa. La palabra escritura solamente tiene que ver con esto, con los libros que están en el canon. Y hablando de un salmo, dice que la escritura no puede ser quebrantada. ¿Sí? Habíamos visto otra referencia importante, 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Ya lo hemos visto. Y habíamos gastado tiempo en explicar 2 de Pedro 1, del 17 al 21, cuando Pedro va a relatar aquella experiencia personal, cuando estuvo en el monte de la transfiguración, cuando escucha la voz del cielo, cuando ve a Cristo en su majestad y gloria. Pero ¿se acuerdan que dice el verso 19? Pero tenemos la palabra profética más segura. Y eso tiene que estar grabado en la materia. La palabra es más segura que la experiencia. Pedro era apóstol, tenía autoridad, por supuesto que sí. Pedro había visto con sus propios ojos aquella majestad y gloria, había escuchado con sus oídos la voz, pero él dice que había algo más seguro que lo que él nos podía contar, que es la palabra. La palabra es más segura. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice, hay una afirmación. Dios, habiendo hablado muchas veces por los apóstoles, por los profetas, ahora lo hace a través de su Hijo. ¿Sí? Hay una seguridad. Dios habló en el pasado. ¿Cómo lo hizo? Bueno, a través de apóstoles, a través de profetas. ¿Sí? Ahora lo va a hacer a través de Cristo. Esto le da certificación a que el Antiguo Testamento decía ser palabra de Dios. Vamos a ver otra referencia rapidito. Mateo 5:18. Vamos a ver, vamos a hacer un espadeo bíblico rápido. Todo esto son evidencias internas. Es que la Biblia dice de sí misma. Mateo 5:18. Mateo puede ser 5:22. A ver, vamos a programar esto. 5. Perdón, nada que ver.
Porque es cierto os digo que hasta en el que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado al reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no podéis entrar al reino de los cielos. ¿Ah? Oíste que fue dicho, fíjense, no matarás, y cualquiera que mate es culpable tuyo, pero yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable. Ahora hay algunas cositas interesantes acá. Él dice que es necesario que se cumpla la ley. Acordate que la ley para el judío eran los primeros 5 libros. Y dice es necesario que eso, ya vimos los salmos, ¿no? ¿Se acuerdan? La escritura no puede ser quebrantada. ¿Qué hace referencia? A los salmos. Pero no solamente a los salmos, a todos los libros poéticos. Ahora va a hablar de la ley. Y más adelante dice, oíste que fue dicho, no matarás. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? No matarás. Los mandamientos de Dios, ¿quién lo escribió? Escribió Moisés. Cristo está certificando que Moisés hablaba, escribía palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ver otras referencias. 1 Corintios 2:13. Me interesa, hermanos, que entendamos qué estamos leyendo. Son las evidencias internas. Es lo que la Biblia declara de sí. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es el Espíritu quien habla a través de los escritores. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas estas promesas, de su simiente nos dice que la simiente, como si hablase de muchos, sino como uno, su simiente, la cual es Cristo. Y acá está haciendo referencia vamos al 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida y lo añade, pero está hablando del pacto que Dios hace con Abraham, está certificando que aquel pacto es palabra de Dios. Hay muchas referencias, vamos al último, Hebreos 12:27. Ustedes tienen más, pueden verlo. Hebreos 12, verso 27. Y esta frase, aún una vez, Hebreos 12:27, posiblemente es un error mío, y ahora. Vamos a 1 Tesalonicenses. Hebreo no va. Hebreo, a ver. Y esta frase, aún una vez, y a ver, vamos a ver con la frase. 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden inconmovibles. No sé por qué puse este pasaje, este versículo. Está hablando de un nuevo pacto, puede ser. Si leemos el contexto, habla del pacto antiguo, que tiene que ver con que era llamado palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 2:13. Acá, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad,
la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Acá está diciendo el apóstol Pablo que cuando él hablaba de iglesia, no hablaba con su sabiduría, sino era palabra de Dios. Palabra de Dios. Vamos a lo que nos interesa en este momento, testigos oculares. Y esto es lo último. Acá lo puse abajo, testigos de primera mano. Vamos a hablar de una serie de pasajes que ustedes me van a ayudar. Hebreo lo va, entonces. Hebreo lo va. Hebreo va a tener que leer el contexto. Más arriba, desde el verso 24 en adelante. Los escritores del Nuevo Testamento fueron testigos oculares de las cosas que ellos escribían que habían visto. Vamos a ver algunos de ellos. Segunda de Pedro 1:16. Vamos todos juntos, versículo por versículo. Entreguen de este lado. 9. Vamos rápido. Segunda de Pedro 1:16. ¿Que lo tiene o lee? No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí está. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro dice, lo escribe, lo vio con sus propios ojos. Fíjate Juan, capítulo 1, del 1 al 3, lo que era del principio y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Fíjense el 3. Lo que hemos visto y oído, os anunciamos. Ven, Juan va a hablarnos de algo que él pudo ver, pudo oír, pudo tocar, pudo contemplar. De estas cosas nos habla. Vamos a otro pasaje. Juan 20. El Evangelio de Juan. Juan. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se escribieron para que creáis en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Juan va a contarnos que además que de los 7 milagros que nos cuenta su Evangelio, él vio mucho más, pero él nos escribió estos 7. ¿Para qué? Para que creamos en su nombre y para que creyendo tengamos vida eterna. ¿Sí? Él había visto. Hebreos 1:9. Hebreos 1:9. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo y con el... ¿No hay hecho? Puede ser, ¿eh? Hechos 1:9, nada que ver. Hechos 1:9. Si alguno lo tiene, yo leo yo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Sí? A Jesús lo vieron ascender al cielo. Primera de Pedro 5:1. Primera de Pedro 5:1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí está hablando alguien que fue testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Porque quienes escribieron el Nuevo Testamento fueron testigos de primera mano. ¿Sí? Salvo alguna excepción, en realidad no sabemos ninguna excepción, porque Lucas y Marcos escribieron por otro que fue testigo de primera mano. Entonces podemos confiar por ellos también. Entonces repasamos. La Biblia lo testifica en sí mismo, una
una parte del Antiguo Testamento daba un testimonio de otra parte. Cristo dijo que el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Cristo, si no hubieras... Hay un pasaje muy conocido, el silencio de Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y todos seguimos. Voy a preparar un lugar para vosotros. Pero hay una frase que dice, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Y Cristo nos hubiera dicho, si la enseñanza a los fariseos, si el libro que usaban los judíos no hubiera sido verdadero, los silencios de Cristo. Los apóstoles usaban, hemos visto referencias claves, muchas de ellas, fueron testigos de primera mano. Todo esto son evidencias internas. Es desde la Biblia, ¿por qué podemos confiar que ella es palabra de Dios? Por todas estas cosas que ustedes tienen en los apuntes. Ahora vamos a tomar los minutitos que nos quedan, antes de que hagan la prueba, para hablar de las evidencias externas, desde afuera. ¿Sí? Hay otros factores. Es un libro único. Y vamos a ver algunas razones de por qué es un libro único. Si cualquiera que tiene una pregunta, la hace. ¿Por qué? Porque desde el primer escritor que fue Moisés hasta el último escritor que fue Juan, pasaron 1600 años. ¿Sí? Fue escrita en tres continentes: África, Asia, Europa. ¿Sí? Fue escrita en tres idiomas: hebreo, arameo y griego, no precisamente, ¿no? ¿Sí? Entre Moisés y Juan pasaron 60 generaciones. Y en ningún momento se contradicen. Ustedes imagínense que yo en este momento, en esta noche, le reparto un ojo en blanco a cada uno y le digo, cada uno va a escribir una parte de una novela. Un capítulo cada uno. ¿Y de qué se trata la novela? No sé. Vos imaginate los actores, los personajes, las escenas, imaginate la voz. Y se queda uno aquí, el otro se pone allá atrás, el otro se va a la cancha de fútbol, el otro a la oficina de Alex, el otro al templo, y escriben un capítulo cada uno. Cuando nosotros lo traemos, seguramente no tiene nada que ver una historia con la otra, un personaje con el otro, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, pensamos que a través de 60 generaciones que ni se conocían los escritores, cuando lo traen, llegan un libro completamente armonioso. Podemos pensar no solamente en Moisés, no vio al profeta Amós, es un ejemplo vago, pero en un momento, en una misma época, escribieron varios profetas. Aún ellos no se veían y no se conocían. Y en un mismo momento escribió Daniel desde el palacio, Jeremías desde Jerusalén y Ezequiel fuera del palacio era un esclavo más. ¿Sí? Los tres profetizaban y los tres se complementaban. Ellos no se veían, no se conocían. Y aún así se complementaban todos sus dichos. No solamente escritas 60 generaciones, 1600 años de diferencia, no se conocían a sus escritores. No solamente fue escrita en 3 continentes y 3 idiomas, fue escrita por personas que tuvieron distintas clases sociales. La escribió un rey, la escribió un pastor como fue Amós, la escribió el hombre más sabio de la tierra, que fue rey Salomón, la escribió David cuando él era un pastor, la Biblia la escribió, por ejemplo, un médico como fue Lucas, la escribió un líder político, un militar como fue Josué,
distintas clases sociales, distintas culturas, distintos continentes, distintos idiomas. Ellos no se conocían, sin embargo, cuando se juntó, no se contradice. Es un libro perfecto. Por eso decimos que es única en su continuidad. 40 escritores, de 60 generaciones, en un lapso de 1600 años, 3 continentes, 3 idiomas, todo lo que dijimos, en ningún momento se contradijo. Ahora escribió un pescador como fue Pedro, un pastor como fue Amós, un gran líder militar como fue Josué. Escribió Nehemías, que era un copero, Pablo, que era un rabino. Escrito en distintos lugares. Moisés escribió en el desierto, Jeremías en la celda de la cárcel, Daniel en el palacio, Pablo en la cárcel, Lucas mientras viajaba, Juan en el exilio. Otros en medio de rigores de campaña militar. Hoy están diferentes épocas, época de guerra, época de paz, bajo diferentes estados de ánimo. Algunos la escribieron desde la cumbre del gozo y otros desde la profundidad de la tristeza. Hemos dicho entre continentes, 3 idiomas, incluyendo sus contenidos centenares de asuntos controversiales, cada uno de ellos, sin embargo ninguno se contradice. Imagínense, ustedes no escucharon esa frase que dice de fútbol, de política y de qué más no se habla, de la religión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 personas no son capaces de ponerse de acuerdo. 2 personas que quizás tienen el mismo sueldo, misma cultura, hablan en el mismo idioma y viven en una misma ciudad. No se ponen de acuerdo. Bueno, estos fueron 40 escritores, distintas culturas, distintos estados de ánimo, distintas clases sociales, distintos países, distintos idiomas, y cuando juntaron sus discos estaban de acuerdo en cientos de temas controversiales que tienen que ver con religión. Con un único tema que puede unificar a todos, que es la redención del hombre efectuada por Cristo Jesús. ¿Está? Entonces, si la miro desde afuera, digo que la palabra de Dios por todo esto que dijimos. ¿Sí? Bien. Es un libro único en su traducción. Fue el primer libro que se tradujo, escrito en más de 1280 idiomas y 3000 dialectos. Es única en su supervivencia. Escrita en material, ya hemos hablado un poquito, ¿no? El material era perecedero, entonces se copiaba y se recopiaba cientos de veces. Ya dijimos quién eran los traductores. ¿Sí? Hoy encontramos más de 13.000 copias de los manuscritos originales, o los más antiguos. ¿Sí? Hemos visto otras evidencias externas, los rollos del Mar Muerto, muchos ya hablamos de esto. Y los testimonios de los padres de la iglesia. Ustedes acuérdense que se murió Juan, se murió Pedro, se murieron los apóstoles, pero ¿quiénes quedaron? Sus discípulos. Acordate que Juan era pastor en la iglesia de Éfeso. Entonces quedaron esos discípulos, quedaron los historiadores de la época. Ellos dan testimonio de estas cosas y desde afuera podemos asegurar que este libro es palabra de Dios. Estas son las evidencias desde afuera. ¿Sí? Publican sus supervivencias porque a través de la historia de los años la han querido eliminar. Un montón de personas se levantaron contra este libro que era la palabra de Dios. Sí, hay una historia muy particular, yo creo que la noté por el apunte, de un personaje de la historia llamado Voltaire. ¿Está por allí? Bueno, acá. Bueno, un personaje que usó su vida para destruir las Biblias. Sin embargo, cuando él muere, Sociedad Bíblica compra su casa y se transformó esa casa en una editorial. Y empezaron a publicar Biblias en ese lugar. ¿Sí? Algunos padres de la iglesia dan la evidencia que Eusebio fue un discípulo de Juan, obispo en Irápolis, Ireneo fue obispo en León, fue discípulo de Policarpo. Policarpo fue un discípulo también de Juan. Policarpo, bueno, acá dice, ¿no? En la punta usted tiene, fue discípulo de Juan y fue martirizado a causa de la devoción por Cristo y por las Escrituras. Flavio Josefo fue historiador de la época. Acá está, lo noté con un coso. En 1850, en la casa de Voltaire, Sociedades Bíblicas de Guinea, de Ginebra, compró su casa para hacer una imprenta. Estas son algunas de las evidencias desde afuera. ¿Sí? La miramos desde adentro,
dice un montón de veces esta palabra de Dios, la miramos de afuera, estas evidencias nos dan la seguridad que también es palabra de Dios. Los que escribieron de primera mano, que hemos visto tantos versículos, dice que ellos escribían lo que habían visto con sus ojos, o escuchado con sus oídos, contemplado y tocado en sus manos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá de la materia? Aquí estaríamos cerrando. Estas son las evidencias internas, recordemos. 40 escritores, 1600 años del primero al último, no se conocían, no se veían, sin embargo, escribieron lo mismo. 3 continentes, 3 idiomas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hay un caso muy particular, ahora no lo tengo preciso, pero se lo voy a decir, quizás ustedes lo pueden buscar en la casa. Es interesante en la época de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel, que si bien fueron contemporáneos, ellos no se veían. Y profetizaron los 3. Bueno, Ezequiel y Jeremías van a profetizar acerca del rey Jeconías. Ustedes búsquenlo, anoten ahí. Rey Jeconías. Ezequiel estaba junto al pueblo, Jeremías en Jerusalén. Jeremías va a profetizar de este rey que estaría cara a cara con Nabucodonosor. Sin embargo, eso lo escribió Ezequiel. Pero Jeremías dice que sería llevado a Babilonia, pero no vería a Babilonia. Ahora es interesante porque uno dice que va a estar frente a frente a Nabucodonosor y otro dice que no va a haber Babilonia. Parece una contradicción porque Nabucodonosor estaba en Babilonia. Entonces, ¿cómo puede hacer que esté frente al rey, pero al mismo tiempo no iba a haber Babilonia? Y la historia indica que él se quiso escapar y Nabucodonosor lo manda a capturar y le saca los ojos. Entonces se cumplen las dos. Él está cara a cara con Nabucodonosor, pero al mismo tiempo no ve Babilonia. Ahora, si hubiéramos juntado los escritos, ellos eran contemporáneos, ellos sí. Decís, bueno, mira, vos profetizaste, vos también, pero es imposible porque se cumpla esto. Porque vos me estás diciendo que va a estar cara a cara con Nabucodonosor, pero vos me estás diciendo que no va a haber Babilonia. Y aún siendo contemporáneos, parece que se contradicen en su profecía, y aún así esa profecía se complementa. Mucho más cuando fue escrita en 1600 años de diferencia. ¿Sí? Muchas cosas que se escribieron en la antigüedad se cumplieron más adelante. Una armonía perfecta. ¿Vamos ahí? Ahora, yo lo compartí una vez con ustedes, pero después de haber estudiado esta materia, que ahora me han enseñado por algunos años, llego a esta conclusión. Nosotros podemos aprender inspiración, revelación, los conceptos, manejarlos bien, es como que subimos un escalón. ¿Sí? Puedo aprender por qué confiar con la evidencia que tengo desde la misma palabra, subo otro escalón. Conseguimos el hallazgo de los reyes más muertos, subimos otro escalón en confiabilidad. ¿Sí? Aprendemos la evidencia externa, 1600 autores, 1600 años de diferencia, 40 escritores, nunca se contradicen, subimos otro escalón en confiabilidad. ¿Sí? Cristo aseveró que todo era verdad, subo otro escalón. Pero en un momento hay un escalón que Dios no lo puso, es la fe. ¿Sí? Yo, como conclusión de haber estudiado esta materia, he juntado todas las evidencias, he estudiado todos los versículos, he visto desde afuera escritores, otra literatura. Ustedes, si quieren, pueden leer el libro de John McDowell, él hace siempre apologías. Y aún después de haber tenido todo el material, puedo confiar que nuestra fe no es absurda. ¿Para qué me sirve la materia a mí? Ninguno de mí me va a decir, ese es un libro más. No, porque con todo lo que hemos estudiado nos dimos cuenta que no es un libro más. ¿Cómo fue? ¿La escribió Pedro? Y él dijo que era palabra de Dios. Sí, no es así nomás. Por todos estos escalones que hemos subido, cada uno de ellos me aportan confianza, me aportan seguridad de que yo no tengo una fe absurda, de que no creo en un libro sin hacerle ninguna pregunta a este libro. Porque a veces cometemos un error, el error de no preguntarnos cosas. Por eso McDowell dice algo interesante en su libro: yo no puedo tener una fe que mi mente rechaza.
Entonces, si tu mente rechaza algo, pregúntatelo, está bueno que te lo preguntes. Pero va a llegar un momento que vas a un escalón que es este, el de la fe. Aún con toda la evidencia, Dios quiere y demanda de nosotros fe. Porque sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. Por eso vamos a cerrar esta materia con una oración. Y luego vamos a repartir los exámenes y ustedes lo van a hacer. Si me dieron los trabajos, yo voy a repartir ahora. Si lo trajo. ¿Sí? Vamos a orar. Señor y Padre, que estás en el cielo, yo te quiero dar gracias por este maravilloso libro que tenemos en la mano. Señor, en algunas iglesias ya no se usa más. Utilizan una pantalla. Señor, ha habido hermanos a lo largo de esta historia que han muerto